Para no confundirnos de si se suman, se restan las rapideces, te recomiendo que trabajemos ahora con vectores, con velocidades, ya no con rapideces. Si somos un poquito rigurosos, podríamos siempre escribir lo siguiente. Podríamos escribir que la velocidad, con flecha porque ahora es velocidad, del barco respecto del observador O que está en el suelo, en la tierra, podría ser descrita como la velocidad, perfecto, del barco respecto del agua, más la velocidad del agua respecto del observador O. ¿Por qué eso es tan importante y se parece lo mismo? Porque ahora estoy hablando de velocidades, no de rapideces. Estoy hablando de vectores, ya no de escalares. Por lo tanto, cada vector va a tener su sentido, su dirección y su sentido. Y fíjate lo siguiente. Yo voy a comenzar todos mis ejercicios haciendo esto. Voy a analizar el caso y voy a definir para mí hacia dónde voy a considerar los vectores positivos y hacia dónde negativos. En este ejemplo, yo voy a considerar que hacia la derecha mis vectores van a ser positivos. Por lo tanto, voy a escribir un eje X positivo. Es decir, todos los vectores, todas las flechas que apunten hacia la derecha, para mí van a ser positivas. Y las que apunten a la izquierda, para mí van a ser negativas. Analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un barquito. Vamos, el barquito va a ser verde. Tenemos un barco, perfecto, un barco en el río, con la vela. Y ese barco se va a desplazar hacia la derecha con una velocidad del barco, perfecto, respecto del agua. Bien. Supongamos que su velocidad en este caso es de magnitud 10 metros partido por segundo. Muy bien. Ok. Punto importante. Escucho que tienes una duda mental ahí. ¿Por qué digo que es un vector velocidad, siendo que al otro lado digo 10 metros partido por segundo? No hay un istongo, no hay ni un jotatongo, es un número. Porque como estamos en este caso, en este ejemplo, solo moviéndonos en el eje X, recordemos que el carácter vectorial se lo puedo dar con el signo. Por lo tanto, al ser un más 10 metros por segundo, ya estoy diciendo que es un vector que apunta hacia la derecha. ¿De acuerdo? Súper bien. Ahora, por otro lado, vamos a tener que el agua se va a mover con una velocidad, en nuestro ejemplo, también hacia la derecha, por ejemplo, de una magnitud velocidad del agua respecto del observador O, con una magnitud de 40 metros por segundo, para nuestro ejemplo. Súper bien. Positiva. Entonces, si le hacemos caso a nuestra ecuación vectorial, es súper directo. La velocidad que va a tener el barco respecto de un observador O que está afuera no va a ser nada más que la velocidad del barco respecto del agua más la velocidad del agua respecto del observador externo que está afuera. Reemplazo la velocidad del barco respecto del agua, 10 metros por cada segundo. Perfecto. La velocidad del agua respecto del observador O, 40 metros por cada segundo. Súper bien. Y finalmente, la velocidad con la que un observador externo en la orilla va a ver que el barco se mueve va a ser nada más y nada menos que 50 metros por cada segundo. Listo. ¿Tiene sentido físico? Claro que sí, porque el agua se está moviendo y tú te estás moviendo sobre el agua, a favor. Vas ayudándole al movimiento visto desde afuera. Lo mismo que si subes por la escalera mecánica y además de que la escalera ya sube, tú subes los escalones. Se suman. Ahora, ¿qué ocurre si vemos lo siguiente? Ahora simplemente voy a borrar el desarrollo de aquí abajito y vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué ocurre si ahora borro la flechita? Ahí dejé un poquito la escoba, perfecto. Dejé la escoba. En Chile dejar la escoba significa cometer un error. Más o menos, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre si hago lo siguiente? Voy a cambiar de color para que se note la diferencia. Voy a pasar ahora a un calipso. Ok. ¿Qué ocurre si ahora yo digo lo siguiente? Fíjate que mi barco ahora se va a mover en sentido contrario. Ahora va a ir hacia atrás. Ahora el barco se mueve en contra del movimiento del agua, con una velocidad
VBA, velocidad del barco respecto del agua, y ahora va a ser negativa, menos 10 metros partido por segundo. Recordemos que el menos le dice a mi ecuación que es un vector que apunta en sentido negativo del que definí al inicio. Yo había definido que hacia la derecha eran positivos, entonces si va hacia la izquierda, tengo que decirle que es negativo. En este ejemplo, reemplacemos, sigamos con nuestro cálculo. Nuestra ecuación vectorial se mantiene exactamente igual porque son vectores, ya vienen con el sentido, no tengo que pensar, oye, se suman o se restan, lo único que tengo que pensar es, ¿va a favor o en contra de mi eje X? Entonces, en este caso, la velocidad del barco respecto del agua va a ser negativa, menos 10 metros por cada segundo. Perfecto. Y la velocidad más del agua respecto del observador externo es la misma, 40 metros por cada segundo. Súper bien. Por lo tanto, finalmente, la velocidad con la que un observador externo va a ver que este barco se mueve es 30 metros por cada segundo. Súper bien. En la cual solo sumé las velocidades. Sumé las velocidades. ¿O las resté? Las sumé. Siempre sumé las velocidades. Solo que sumé una que era negativa. El resultado aritmético, por decirlo de alguna forma, es una resta. Pero porque estoy sumando velocidades. ¿Tiene sentido físico? Claro que sí, porque el agua avanzó 40 metros en un segundo y tú retrocediste 10 metros en ese mismo segundo sobre el agua. Por lo tanto, respecto de alguien que está afuera, tú realmente solo te moviste 30 metros en ese segundo. O sea, te moviste una tasa de 30 metros por cada segundo. Y ahora voy a proceder a borrar porque vamos a hacer otro caso más interesante aún. Ahora te propongo lo siguiente, analicemos el siguiente caso. ¿Qué ocurre si por otro lado, ahí, ¿qué ocurre si por otro lado ahora te digo, ¿sabes qué? Fíjate lo siguiente. El barco B va a volver a moverse a una velocidad de 10 metros por segundo, pero ahora va a moverse hacia abajo. Hacia abajo se va a mover el barco. La velocidad V va a ser vertical hacia arriba. Esa es la velocidad del barco respecto del agua. La velocidad del barco respecto del agua. ¿Cierto? Súper bien. Entonces, ahora, ¿qué hago? ¿Los sumo? ¿Los resto? Así como definimos en hacia dónde va a apuntar mi eje X de forma positiva, tengo que hacer lo mismo para el eje Y, porque en este caso tengo un movimiento vertical. Cuando me refiero a vertical me refiero hacia la orilla, no a lo largo del río. ¿De acuerdo? Entonces procedo. Para mí, en este ejemplo, el eje Y va a ser positivo hacia abajo. Para mí, ¿por qué? Porque así puedo definirlo. Si yo quiero, defino que sea positivo hacia arriba y el barco va a tener velocidad negativa porque va a ser hacia abajo. Si yo quiero, defino que el eje sea positivo hacia abajo y así el barco tiene velocidad positiva porque es hacia abajo. Mientras todas las magnitudes vectoriales con las que trabaje se rijan por la misma regla, o sea, todas las velocidades hacia abajo sean positivas o todas negativas, no va a haber ningún problema. En este ejemplo, yo definí que todas las velocidades hacia abajo sean positivas, solo por simplicidad. Entonces, en este caso, yo no puedo llegar y sumar 10 más 40 o restarlas. No puedo hacer eso, porque ya no estoy sumando un vector horizontal con otro vector horizontal. Ahora estoy sumando un vector horizontal con uno vertical. Y tengo que hacerlo según alguna de las reglas que ya aprendimos. Vamos con el primer caso. Hagamos un análisis gráfico. Nuestra regla de velocidad relativa igual la suma de las dos velocidades no ha cambiado, sigue siendo válida. De hecho, realicémosla. Ahora, la velocidad del barco respecto del agua. ¿Cuál va a ser la velocidad del barco respecto del agua? La velocidad del barco respecto del agua sabemos que es esta. Por lo tanto, es decir, esta. Por lo tanto, va a ser un vector que apunta hacia abajo y que mide 10. Velocidad del barco respecto del agua. Bien. ¿Cuál va a ser? Y a eso le tengo que sumar, perdón, a ese vector le tengo que sumar el otro vector, la velocidad del agua respecto del origen, respecto del observador. Es decir, un vector que apunta hacia la derecha y mide 40. La velocidad del agua respecto del origen, que es esta de aquí. Bien. Perfecto. Traté de que la velocidad del agua respecto al origen sea 4 veces de largo de la velocidad del barco respecto del agua.
porque uno es 40, el otro es 10. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sumábamos vectores gráficamente? Bueno, era bastante sencillo. Lo que nosotros hacíamos era un pequeño trencito. Decíamos, pongo un vector, cualquiera de los dos, por ejemplo, la velocidad del barco respecto del agua, y en la punta de ese vector dibujo la cola del segundo y hago un trencito. La velocidad del agua respecto del observador. La velocidad del agua respecto del observador. ¿Y cuál va a ser mi vector resultante? Mi vector resultante va a ser un vector que va desde el origen del trencito hasta el final del trencito. Ese va a ser mi vector resultante. Esa va a ser la velocidad del barco respecto del observador O. Va a ser una diagonal en este ejemplo. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque por un lado el barco se mueve de forma horizontal porque se mueve junto con el río, pero por otro lado, el barco está acercándose a la orilla por sus motores. Entonces, en total, ¿cómo se está desplazando el barco? En diagonal, un poco horizontalmente por el río y un poco verticalmente por sus motores. Resumen, diagonal. Es como si tú tuvieras un... no es lo mismo, pero es parecido. Como si tuvieras un mueble y tú lo empujas hacia adelante y un amigo o amiga lo empuja hacia el lado. En total, ¿para dónde se va a mover el barco? ¿Para dónde? En diagonal. Un poquito hacia adelante por ti y un poquito hacia el lado por tu amigo. Se suman las fuerzas. Aquí estamos sumando las velocidades. ¿Y cuál va a ser la magnitud? ¿Cuál va a ser el tamaño de esta velocidad? Porque acabamos de encontrar su dibujito. Perfecto. Pero si me preguntan por su tamaño, ¿cómo lo calculo? Pitágoras. Este ejemplo es bastante sencillo. En este ejemplo, las dos velocidades son perpendiculares, por lo tanto forman un ángulo de 90 grados y simplemente sabemos que la magnitud del vector barco respecto del observador va a ser la raíz de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Es decir, va a ser la raíz de VBA al cuadrado más VAO al cuadrado. Es decir, la raíz de 10 al cuadrado más 40 al cuadrado. En metros partido por segundo. Los metros por segundo no son antojadizos. Cuando yo elevo los metros de las velocidades al cuadrado, queda metro cuadrado dividido en segundo cuadrado, por lo tanto puedo sacarlo de la raíz eliminando el cuadrado. Por eso vuelvo a tener metros partido por segundos. Y esto no es nada más que 10 al cuadrado de 100, 40 al cuadrado de 1600, por lo tanto esto es la raíz de 1700 metros partido por segundo. Y se acabó el ejercicio. Es decir, alguien exterior va a ver al barco desplazarse con una velocidad en diagonal, diagonal hacia abajo, hacia la derecha y hacia abajo, según como yo estoy viendo la imagen, y con un tamaño de 1700 metros partido por segundo. Ahora, noto que tienes una duda. Hay otra forma de hacerlo. Es verdad. ¿Cómo? Fíjate lo siguiente. Voy a borrar. Procedí a limpiar la diapositiva para poder escribir mejor las coordenadas de los vectores que estábamos encontrando.